¿Sabías que la tribu de Benjamín, a pesar de ser una de las más pequeñas, dejó una huella profunda en la historia de Israel y del cristianismo? Desde el legado espiritual del apóstol Pablo, descendiente directo de Benjamín, hasta el poder redentor de Dios que se muestra en la perseverancia de esta tribu, la historia de Benjamín no es solo un relato del pasado, sino un testimonio vivo de la fortaleza espiritual, la restauración y la fidelidad de Dios. En tiempos de dolor, división y casi extinción, Benjamín demostró que, incluso en las pruebas más profundas, Dios tiene un plan redentor que trasciende las adversidades. Su legado sigue inspirando a millones de creyentes hoy en día. En este video, exploraremos cómo la tribu de Benjamín, a través de su influencia en la cultura judía moderna y su relevancia en las profecías escatológicas, continúa siendo un símbolo de esperanza y fuerza. Si este contenido te ha impactado, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan conocer el legado y la enseñanza que Benjamín dejó en la historia de la humanidad. La historia de Benjamín, el hijo favorito de Jacob, se inserta en un contexto familiar complejo, marcado tanto por el amor como por la tragedia. Benjamín fue el hijo menor de Jacob, nacido de su amada esposa Raquel. Esta relación especial, cargada de pasiones y sacrificios, sería el fundamento de una historia que marcaría la vida de Benjamín y la de toda la nación de Israel. Raquel fue la esposa que Jacob amaba profundamente. A pesar de las tensiones familiares y la competencia con su hermana Lea, Raquel ocupó un lugar privilegiado en el corazón de Jacob. Su vida, sin embargo, estuvo marcada por el dolor y la infertilidad durante muchos años. Dios, finalmente, le concedió a Raquel un hijo, Benjamín, quien se convirtió en el segundo hijo de Raquel y el último hijo de Jacob. Esta bendición de Dios fue también un símbolo de la respuesta a las lágrimas y súplicas de Raquel, lo que hace que su historia sea aún más conmovedora. La relación entre Jacob y Benjamín fue especial desde su nacimiento. Aunque Benjamín era solo un niño cuando su madre falleció, Jacob lo vio como un consuelo por la pérdida de Raquel. El amor que Jacob sentía por Benjamín fue profundo, y este amor generó una relación compleja con sus otros hijos. Mientras que José, el hijo mayor de Raquel, había sido el niño favorito de Jacob en su juventud, la muerte de Raquel lo dejó con un espacio vacío que Benjamín llenó, convirtiéndose en su hijo predilecto. Este amor exacerbado por Benjamín suscitó celos y envidias entre sus hermanos, lo que desató tensiones que marcarían la historia de la familia. Benjamín y José compartían algo muy especial, ambos eran hijos de Raquel, y por tanto, la relación entre ellos era única. Mientras José, el hermano mayor, fue vendido por sus propios hermanos debido a su popularidad ante su padre, Benjamín se convirtió en el último hijo de Raquel y ocupó un lugar especial en el corazón de Jacob. Esta comparación entre los dos hermanos es clave en la narrativa bíblica, ya que la figura de Benjamín se presenta a menudo como un consuelo para Jacob tras la aparente muerte de José. La rivalidad entre los hermanos de Benjamín y la preferencia de Jacob por él influyeron profundamente en la dinámica familiar. Benjamín creció en medio de una compleja amalgama de amor, dolor y celos, con una posición especial que lo convirtió en un personaje clave en la narrativa bíblica. Aunque su historia está entrelazada con momentos de tragedia, su lugar en la familia de Jacob y en la historia de Israel sería decisivo para el futuro del pueblo de Dios. La historia del nacimiento de Benjamín está indisolublemente marcada por la tragedia. Aunque Benjamín traía consigo una bendición divina como hijo de Jacob y Raquel, su llegada al mundo también simbolizaba la pérdida profunda que Raquel experimentó.
Esta tragedia se convirtió en el marco de la vida de Benjamín, quien, a pesar de ser un niño, heredó un legado que incluía tanto el dolor como la promesa de un futuro importante para Israel. Raquel había luchado por muchos años para tener hijos. Después de años de espera y sufrimiento, finalmente, Dios le concedió a Raquel el hijo que tanto deseaba, pero la alegría fue efímera. Al dar a luz a Benjamín, Raquel sufrió complicaciones graves que le costaron la vida. En sus últimos momentos, Raquel nombró a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Este nombre no solo reflejaba el sufrimiento físico de la madre, sino también el dolor emocional que sentía por la pérdida de la vida justo cuando finalmente se veía recompensada por su arduo anhelo de maternidad. El dolor de Raquel, reflejado en el nombre Benoni, fue transformado por el amor de Jacob. Después de la muerte de Raquel, Jacob cambió el nombre de su hijo a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, un título que denotaba no solo la cercanía emocional que Jacob sentía por él, sino también el rol especial que Benjamín jugaría en la vida de su padre y en el futuro de la nación de Israel. Este cambio de nombre es significativo porque muestra cómo el dolor puede ser transformado en esperanza, y cómo la identidad de Benjamín fue definida por el amor de su padre más que por el sufrimiento de su madre. La muerte de Raquel fue un punto de inflexión en la vida de Jacob. A pesar de que Benjamín se convirtió en su consuelo y su favorito, la sombra de la pérdida de Raquel nunca desapareció completamente. Raquel había sido la esposa que Jacob amaba profundamente, y su ausencia dejó un vacío emocional que Benjamín intentaba llenar, pero que nunca podría hacerlo por completo. Sin embargo, la llegada de Benjamín trajo consigo la promesa de un legado poderoso. Aunque Raquel ya no estaba para ver el futuro de su hijo, el impacto de su vida y su amor hacia Jacob siguió vivo a través de Benjamín. La muerte de Raquel, aunque devastadora, se convirtió en un elemento definitorio en la historia de Benjamín. Su nacimiento, rodeado por el dolor y la pérdida, señala que a menudo, los momentos de sufrimiento y sacrificio son los que dan paso a los más grandes legados en la historia divina. Benjamín, hijo de Raquel y Jacob, no solo cargó con el dolor de su madre, sino también con una promesa de grandeza que sería cumplida a través de su descendencia y su papel en la historia de Israel. La figura de Benjamín en la familia de Jacob se destaca principalmente por el amor profundo que su padre, Jacob, le tenía. Este afecto, evidente en sus acciones y decisiones, alimentó no solo una relación especial entre padre e hijo, sino que también provocó tensiones y conflictos dentro de la familia. El trato preferencial de Jacob hacia Benjamín dejó huellas duraderas en la dinámica familiar, y la historia de Benjamín, como el hijo favorito, está marcada por la rivalidad y los celos entre hermanos. Jacob, aunque amaba profundamente a todos sus hijos, tenía una inclinación especial por Benjamín, el último hijo de su amada esposa Raquel. Raquel, al morir tras su nacimiento, dejó en Jacob un vacío emocional que Benjamín se encargó de llenar, convirtiéndose en su consuelo y la razón por la cual su corazón seguía lleno de esperanza. Esta preferencia por Benjamín fue evidente en la manera en que Jacob lo trató a lo largo de su vida. A diferencia de sus otros hijos, quienes podían tener la misma medida de amor, Benjamín se ganó un lugar único en el corazón de su padre. La atención que Jacob le prestó fue más allá de lo común, lo que provocó la envidia y los celos de sus hermanos mayores. La preferencia por Benjamín se convirtió en un punto de contención dentro de la familia, y a menudo, la falta de equidad en el trato entre los hijos generaba tensión y discordia. Este amor exacerbado no solo se manifestó en actos de cariño, sino también en decisiones que Jacob tomó,
que favorecían a Benjamín de una manera que profundizaba aún más la rivalidad entre los hermanos. El hecho de que Benjamín fuera el hijo más joven, el último de Raquel y el niño más amado por Jacob, lo colocaba en una posición vulnerable dentro de la familia, donde la competencia por el afecto de su padre era intensa. Uno de los episodios más significativos que revela la relación de Benjamín con su padre es cuando, durante la hambruna en Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. Sin embargo, al principio Jacob se negó rotundamente a enviar a Benjamín con ellos, temeroso de perder a su hijo, como ya había perdido a José. Jacob, atormentado por la posible muerte de su hijo favorito, no quería arriesgarse a sufrir otro dolor profundo como el que había experimentado con la aparente muerte de José. Este miedo a la pérdida muestra cuán profundamente Jacob había anclado su afecto en Benjamín y cómo, en su corazón, él representaba la última conexión con la parte más amada de su vida, Raquel. La negativa de Jacob a enviar a Benjamín con sus hermanos creó una situación de tensión que se resolvió solo cuando los hermanos le insistieron, prometiendo protegerlo y llevarlo de vuelta sano y salvo. En este momento, Jacob se vio obligado a ceder, pero la decisión fue tomada con gran pesar y angustia. Benjamín no solo era el hermano menor, sino también la figura que simbolizaba el final de la relación de Jacob con Raquel, su amada esposa que había muerto. Su constante protección y apego hacia Benjamín reflejan su miedo de perder lo último que le quedaba de Raquel. La preferencia de Jacob por Benjamín causó una profunda herida en los otros hermanos. Rubén, Judá, Leví y los demás, al ver que su padre favorecía a Benjamín sobre ellos, comenzaron a experimentar celos y resentimiento. Estos sentimientos de inferioridad y abandono fueron amplificados por las antiguas tensiones y rivalidades que ya existían entre ellos, especialmente debido al trato preferencial que José había recibido de Jacob antes de su desaparición. Benjamín, aunque un niño, se convirtió en el objetivo de la envidia de los demás hermanos, quienes lo veían como el nuevo favorito que reemplazaba a José en el corazón de su padre. La animosidad hacia Benjamín se mantuvo latente, sin embargo, fue en momentos críticos, como durante el viaje a Egipto, cuando la rivalidad se hizo más evidente. Aunque Jacob no quería enviar. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. A Benjamín por miedo a perderlo, los hermanos aceptaron la responsabilidad de protegerlo, y con ello, decidieron que la integridad de la familia dependía de que Benjamín regresara sano y salvo. Sin embargo, no dejaban de sentir la incomodidad de la preferencia que Jacob tenía por él, lo que dificultó su capacidad para trabajar como una unidad familiar sólida. Este conflicto, alimentado por la rivalidad y los celos, no solo afectó las relaciones familiares en ese momento, sino que también dejó una huella en las generaciones futuras de Israel. La historia de Benjamín y su relación con sus hermanos refleja la tensión constante que puede existir cuando se percibe un trato desigual dentro de una familia, así como las consecuencias que esto tiene sobre el sentido de unidad y solidaridad. La historia de Benjamín y su conexión con los eventos que rodean la venta de su hermano José es uno de los momentos más trágicos y dramáticos en la narrativa de la familia de Jacob. Aunque Benjamín era solo un niño en ese momento, su vida y su destino estuvieron entrelazados con los de José, quien sería vendido como esclavo por sus propios hermanos. Este evento,
cargado de emociones y conflictos familiares, dejó una marca profunda en la historia de Benjamín y en la relación con sus hermanos. Cuando Benjamín era aún muy joven, su hermano José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. José había sido un niño especial para Jacob, debido a su cercanía y porque era el primero de los hijos de Raquel. A lo largo de los años, José se destacó por su trato preferencial y su relación cercana con su padre. Sin embargo, la envidia de los hermanos mayores hacia él, alimentada por el favoritismo de Jacob, culminó en una tragedia. Durante una de sus visitas a los campos, los hermanos de José decidieron que, finalmente, debían deshacerse de él. Aprovechando su ausencia de la caravana, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a los ismaelitas que se dirigían a Egipto. Este acto no solo dejó una herida en el corazón de Jacob, quien creyó que José había sido devorado por una bestia salvaje, sino que también alteró el curso de la familia de Jacob. Benjamín, siendo tan pequeño en ese momento, no fue parte activa de este plan. Sin embargo, su vida quedó marcada por la desaparición de su hermano mayor. La tragedia de la venta de José dejó a Benjamín en una situación compleja. Aunque él no estuvo involucrado directamente, su vida sería definida por la ausencia de José y la constante comparación que se haría entre ambos hermanos. Con José fuera de la escena y, aparentemente, muerto, Benjamín se convirtió en el hijo más joven y el favorito de Jacob. Aunque Benjamín no reemplazó a José en el corazón de su padre, sí asumió una posición especial en la familia. Sin embargo, el vacío dejado por José era incalculable. La tristeza de Jacob por la pérdida de su hijo favorito afectó profundamente el ambiente familiar, y a pesar de que Benjamín era el niño consuelo, las relaciones entre los hermanos seguían marcadas por la rivalidad y los secretos no resueltos. La ausencia de José, lejos de aliviar la tensión en la familia, profundizó las heridas existentes. Benjamín, a pesar de ser el niño más pequeño, cargó con el peso de esa ausencia. A medida que creciera, su relación con sus hermanos mayores, que aún albergaban celos y rencores por el favor que él recibía de Jacob, nunca estuvo exenta de tensiones. Además, en su niñez, Benjamín sería constantemente comparado con José, lo que, de alguna manera, incrementaba la separación entre él y el resto de la familia. A lo largo de los años, Benjamín fue testigo de cómo la familia de Jacob se desmoronaba emocionalmente, con los hermanos que guardaban en sus corazones un rencor profundo hacia José, y por ende, hacia Benjamín, quien era ahora el hijo más querido de su padre. A pesar de la dulzura que podría haber existido en la relación de Benjamín con sus hermanos mayores, el favor que recibía de Jacob, sumado a la pérdida de José, generaba un constante desequilibrio en el hogar. En particular, sus hermanos, como Rubén, Judá y Leví, veían a Benjamín como una especie de recordatorio vivo de su traición hacia José, lo que hacía que sus interacciones estuvieran marcadas por una mezcla de resentimiento y desconcierto. Benjamín, aunque favorecido por su padre, experimentó una especie de aislamiento emocional, pues, mientras era considerado el hijo más joven y especial de Jacob, también se le otorgaba una carga emocional sobre los hombros de ser el hermano de José. La rivalidad y el conflicto latentes en la familia de Jacob afectaron no solo a los hermanos mayores, sino también a Benjamín, quien, aunque no fue responsable de los hechos, se convirtió en una pieza clave en el proceso de restauración familiar que tendría lugar más adelante en Egipto. La historia de Benjamín durante la hambruna en Canaán es un momento crucial que marca un giro importante en su vida y en la historia de la familia de Jacob.
En este punto, el relato de Benjamín se entrelaza con la figura de José, su hermano perdido, y con la tensión creciente que se desarrolla cuando los hermanos se ven obligados a enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Benjamín, aunque inicialmente apartado de las decisiones importantes, se convierte en un elemento clave para la reconciliación y el plan divino que se despliega en los eventos que siguen. Durante la severa hambruna que azotaba la región, Jacob se vio obligado a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano, pues el hambre era tan grave que no había otra opción viable. Sin embargo, Jacob, aún afligido por la supuesta muerte de su hijo José, se mostró reacio a enviar a Benjamín, el único hijo que le quedaba de Raquel, su esposa amada. Temía perderlo también, y la idea de enviar a Benjamín a tierras lejanas representaba un riesgo demasiado grande para su corazón. A pesar de la desesperación por la hambruna, Jacob insistió en mantener a Benjamín a su lado, mostrando la profundidad de su amor y la protección que sentía por él. Por otro lado, los hermanos mayores de Benjamín se encontraron en una situación difícil, pues no podían regresar a Egipto sin él, ya que el virrey que los había recibido anteriormente, quien en realidad era su hermano José disfrazado, les había dejado claro que no serían aceptados de nuevo sin Benjamín. La negativa de Jacob a enviar a su hijo más pequeño agravó aún más la crisis, ya que los hermanos sabían que, si no cumplían con las demandas de José, las consecuencias serían terribles. Finalmente, después de insistir en la necesidad de que Benjamín acompañara a los demás hermanos, Jacob cedió y permitió que su hijo viajara a Egipto. Este momento marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la vida de Benjamín y de toda su familia. Al llegar a Egipto, los hermanos no reconocieron a José, quien ahora se encontraba en una posición de poder en la corte del faraón. Sin embargo, José reconoció inmediatamente a Benjamín, el hermano que había quedado atrás y que nunca había conocido desde su partida hacia Egipto. Este reencuentro fue un momento lleno de emociones contenidas. José, al ver a su hermano pequeño, no pudo evitar sentirse conmovido, pero aún no revelaba su identidad. José actuó con cautela, observando la sinceridad de los hermanos y queriendo asegurarse de que realmente se habían arrepentido de su antigua traición hacia él. La presencia de Benjamín, que aún representaba la última conexión física con la familia que José había perdido, le dio a José una razón más para evaluar la honestidad y el cambio en sus hermanos. Para probar el carácter de sus hermanos y ver si realmente habían cambiado, José ideó una prueba que puso a Benjamín en una situación crítica. Ordenó que se colocara una copa en la bolsa de Benjamín, acusándolo de robo cuando los hermanos ya se habían preparado para irse de Egipto. Al ser acusados, los hermanos mostraron un profundo arrepentimiento y, en un gesto que reflejaba su cambio, ofrecieron sus vidas como sacrificio por la de Benjamín. Esta respuesta fue una prueba decisiva que reveló la sinceridad de los hermanos. José, al ver que sus hermanos estaban dispuestos a sacrificarse por Benjamín, comprendió que su familia había cambiado y que la reconciliación era posible. En este momento de crisis, Benjamín pasó de ser un niño que vivía bajo la protección de su padre a ser un hombre que desempeñaba un papel central en la restauración de su familia. La prueba de Benjamín no solo sirvió para revelar la verdad sobre sus hermanos, sino también para que José se preparara para revelar su identidad y restaurar la relación con su familia. La historia de Benjamín, el hijo favorito de Jacob, no solo es significativa por su vida personal y su papel en la familia, sino también por el legado que dejó a través de su descendencia. Benjamín, el hijo de Raquel,
fue el ancestro de una tribu que jugaría un papel crucial en la historia de Israel. Esta tribu, a pesar de ser pequeña, se destacó por su valentía, su destreza militar y su influencia en momentos claves de la historia de Israel. En esta unidad exploraremos cómo la tribu de Benjamín se desarrolló y cómo su influencia persistió a lo largo de los siglos. Benjamín, como uno de los 12 hijos de Jacob, se convirtió en el fundador de una de las 12 tribus de Israel. Su tribu, la tribu de Benjamín, fue una de las más pequeñas en términos de población, pero no por ello menos importante. Esta tribu recibió su porción de tierra en Canaán, justo al oeste del río Jordán, entre las tribus de Judá y Efraín. Aunque su territorio no era vasto, la ubicación geográfica de Benjamín lo convirtió en un lugar estratégico, con Jerusalén, la futura capital de Israel, ubicada dentro de sus fronteras. La tribu de Benjamín, por lo tanto, tenía un doble legado, un legado geográfico y un legado espiritual. Esta tribu no solo era conocida por su ubicación estratégica, sino también por su fuerte sentido de identidad y su lealtad a la causa de Israel. La importancia de Benjamín fue tal que, durante el tiempo de la conquista de Canaán, su tribu se destacó como un pilar esencial en la defensa de la tierra prometida y en la construcción del reino de Israel. Una de las características más destacadas de la tribu de Benjamín fue su destreza en la guerra. La tribu era conocida por sus guerreros hábiles, especialmente los que eran expertos en el uso de armas como el arco y la flecha. Este talento militar convirtió a Benjamín en una de las tribus más importantes durante los conflictos y las luchas por la tierra prometida. En el libro de los Jueces, se menciona que los benjaminitas eran tan hábiles en el uso del arco que podían disparar flechas con una precisión sorprendente, tanto con la mano derecha como con la izquierda. Esta habilidad convirtió a la tribu en una de las más temidas en tiempos de guerra. Además, la tribu de Benjamín jugó un papel clave en la defensa de Israel en diversas ocasiones a lo largo de su historia. Durante la época de los jueces, cuando las tribus de Israel se enfrentaban a numerosos enemigos, Benjamín fue fundamental para la seguridad del pueblo. La destreza militar de la tribu también fue crucial en los días de los reyes, cuando la seguridad del reino dependía de la capacidad de cada tribu para mantener el orden y proteger las fronteras del pueblo de Dios. Aunque la tribu de Benjamín era pequeña en número, su influencia fue significativa en la historia de Israel. Uno de los momentos más relevantes en la historia de la tribu de Benjamín fue la elección de Saúl como el primer rey de Israel. Saúl, descendiente de Benjamín, fue ungido por el profeta Samuel para ser el rey que unificara a las tribus de Israel y las guiara en tiempos de guerra contra los filisteos. La elección de Saúl, aunque marcada por su posterior desobediencia a Dios, mostró la importancia de la tribu de Benjamín en los eventos cruciales de la nación. La influencia de Benjamín continuó con el apóstol Pablo, quien también era descendiente de esta tribu. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentó, Pablo desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesús a los gentiles. La vida de Pablo y su legado espiritual muestran cómo la tribu de Benjamín no solo influyó en el ámbito militar y político, sino también en el ámbito religioso, convirtiéndose en una parte esencial del cumplimiento del plan divino para Israel y el mundo. A lo largo de los siglos, la tribu de Benjamín continuó siendo una parte vital de la nación de Israel, tanto en su influencia política como en su legado espiritual. La tribu, a pesar de sus pruebas y dificultades, logró mantenerse firme en su propósito divino, siempre desempeñando un papel destacado en los momentos más críticos de la historia de Israel.
La tribu de Benjamín desempeñó un papel crucial durante la conquista de Canaán, un evento fundamental en la historia de Israel. A pesar de ser una de las tribus más pequeñas en términos de población, Benjamín se destacó por su valentía y su dedicación a la causa de la nación. Esta unidad explora el rol de la tribu de Benjamín durante este periodo crucial y cómo su participación ayudó a consolidar la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. A través de la lealtad de Benjamín y sus contribuciones militares, la tribu fue una pieza clave en la historia de Israel. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, la tribu de Benjamín recibió su porción en la región central de Canaán, entre las tribus de Judá y Efraín. Este territorio, que abarcaba áreas estratégicas, incluyendo Jerusalén, jugó un papel fundamental en la defensa y expansión de la nación de Israel. Aunque el territorio de Benjamín no era el más extenso, su ubicación geográfica lo convirtió en un punto de importancia militar y política. La participación de la tribu de Benjamín en la conquista de Canaán no fue pasiva, por el contrario, fue activa y decidida. Durante los primeros días de la conquista, Benjamín se unió a otras tribus en la lucha contra los cananeos, combatiendo en varias batallas decisivas que aseguraron la victoria de Israel. La fidelidad y el coraje de Benjamín, junto con su destreza militar, fueron esenciales para asegurar las victorias que permitieron a Israel establecerse en la tierra que Dios les había prometido. A través de su determinación, la tribu de Benjamín consolidó su lugar en la historia de Israel como una tribu valiente y leal. Una de las características más notables de la tribu de Benjamín durante la conquista fue su lealtad a la causa de Israel y a la promesa de Dios. A pesar de las dificultades y los desafíos, la tribu de Benjamín mostró un compromiso inquebrantable con la misión de asegurar la tierra prometida para las 12 tribus de Israel. Esta lealtad no solo se reflejó en las batallas físicas que lucharon, sino también en su dedicación a las leyes y principios dados por Dios a Moisés. Durante los años de lucha, Benjamín se mantuvo firme al lado de las otras tribus, luchando hombro con hombro para conquistar Canaán. La tribu de Benjamín participó activamente en las campañas militares, mostrando su disposición para luchar por el bienestar de la nación. Esta lealtad a la causa común fue un testimonio del carácter de la tribu y de su compromiso con Dios y con su pueblo. La lealtad de Benjamín no solo consolidó su lugar en la conquista, sino que también fortaleció la unidad de todo Israel en su misión de conquistar la tierra prometida. Aunque la tribu de Benjamín desempeñó un papel fundamental en la conquista de Canaán, no estuvo exenta de desafíos en los años posteriores. Uno de los momentos más dramáticos en la historia de la tribu ocurrió durante el periodo de los jueces, cuando Benjamín casi fue aniquilado en una guerra civil entre las tribus de Israel. Este conflicto surgió después de un crimen atroz cometido por algunos miembros de la tribu de Benjamín, lo que llevó a una guerra devastadora que casi destruye a la tribu. Sin embargo, a pesar de esta tragedia, Benjamín logró sobrevivir, recuperando gradualmente su poder e influencia dentro de Israel. La experiencia de casi ser exterminados durante la guerra civil fue un recordatorio de los desafíos que Benjamín enfrentó, pero también destacó la resiliencia de la tribu. Después de la guerra civil, Benjamín se reconstruyó y, con el tiempo, jugó un papel importante en los eventos futuros de Israel, incluyendo la elección del primer rey de Israel, Saúl, quien también era descendiente de Benjamín. Aunque los desafíos para la tribu no terminaron con la conquista de Canaán, su capacidad para superar dificultades y mantenerse firme en su fe fue crucial para su supervivencia y éxito a largo plazo.
La historia de la tribu de Benjamín no estaría completa sin mencionar a uno de los personajes más influyentes que surgieron de ella, Saúl, el primer rey de Israel. Su ascenso al trono marcó un hito importante en la historia de la nación, transformando el gobierno de Israel de un sistema tribal a una monarquía. A pesar de sus inicios prometedores, la vida y reinado de Saúl también estuvieron marcados por la desobediencia a Dios, lo que finalmente resultó en su rechazo como rey. La figura de Saúl ilustra cómo las bendiciones de Dios, aunque abundantes, pueden ser desperdiciadas si no se sigue fielmente su voluntad. Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín, nacido en una familia respetada, pero no en la realeza. Era un hombre alto y atractivo, que se destacaba físicamente entre los israelitas. La primera vez que Saúl aparece en la narrativa bíblica es cuando busca a las asnas perdidas de su padre. Su encuentro con el profeta Samuel, quien lo ungió como rey, fue un momento decisivo en la historia de Israel. Aunque Saúl no se consideraba digno de ser rey, Samuel, guiado por Dios, lo eligió para liderar a la nación en un momento crítico, cuando Israel estaba enfrentando amenazas externas, principalmente de los filisteos. El hecho de que Saúl fuera elegido por Samuel para ser rey es significativo no solo porque fue el primer rey de Israel, sino también porque su reinado marcó el cambio de una teocracia tribal a una monarquía. Este cambio fue lo que Israel pidió, a pesar de que Samuel había advertido sobre los peligros de tener un rey humano en lugar de un líder divino. Saúl fue inicialmente un líder militar capaz, y bajo su mando, Israel obtuvo victorias importantes sobre sus enemigos. La ascensión de Saúl al trono, por lo tanto, representó la esperanza de un futuro mejor para Israel, al menos al principio. A pesar de un inicio prometedor, el reinado de Saúl estuvo marcado por su desobediencia a las instrucciones divinas. En varias ocasiones, Saúl actuó de manera impulsiva y desobedeció las directivas de Dios a través de Samuel. Uno de los momentos más significativos fue cuando Saúl desobedeció la orden de destruir completamente a los amalecitas, una nación enemiga de Israel, y en su lugar, preservó lo mejor de sus animales y al rey Agag. Esta desobediencia fue una prueba crítica para Saúl, ya que demostró su falta de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Samuel le confrontó, diciendo que la obediencia es mejor que el sacrificio, y fue en ese momento que Dios lo rechazó como rey. Este evento subraya una de las lecciones más profundas de la vida de Saúl: la obediencia a Dios no puede ser comprometida. Saúl trató de justificar su desobediencia, pero la falta de rendición a la voluntad divina llevó a su caída. La historia de Saúl es un recordatorio de que, aunque un líder puede tener grandes potenciales, la desobediencia a Dios puede desbaratar incluso los planes más prometedores. El reinado de Saúl, aunque breve y trágico, dejó una huella profunda en la historia de Israel. A pesar de sus fracasos, Saúl fue fundamental para la unificación de las tribus de Israel y el establecimiento de la monarquía. Su liderazgo permitió a Israel mantenerse unido durante las primeras etapas de su transición hacia una monarquía establecida. Sin embargo, el fracaso de Saúl para ser obediente a Dios preparó el camino para que David, un hombre conforme al corazón de Dios, ascendiera al trono. El legado de Saúl, a pesar de sus defectos, también tiene un impacto positivo, ya que, de su descendencia, surgieron otros líderes y personajes influyentes, aunque la línea real no continuó con él. Su historia es fundamental para entender la transición de Israel de un gobierno tribal a uno monárquico,
y sirve como lección sobre los peligros de la desobediencia y la necesidad de un liderazgo piadoso que busque siempre cumplir la voluntad de Dios. A lo largo de la historia de Israel, el personaje de Saúl sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de un liderazgo fallido, pero también de la importancia de la misericordia de Dios. Saúl, a pesar de sus faltas, fue elegido por Dios para cumplir una misión, y aunque fracasó en muchos aspectos, su historia tiene un propósito en el plan divino para Israel. La tribu de Benjamín, a lo largo de la historia de Israel, ha dado figuras que jugaron papeles clave no solo en los eventos históricos de la nación, sino también en el desarrollo del cristianismo. Dos de los descendientes más destacados de Benjamín fueron Esteban, el primer mártir cristiano, y Pablo, uno de los apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento. A través de sus vidas, podemos ver cómo la herencia de Benjamín, marcada por la valentía, la lealtad y la perseverancia, se transmitió y se reflejó en sus acciones y decisiones que impactaron el curso de la historia. Esteban fue uno de los 7 diáconos escogidos por los apóstoles en la iglesia primitiva para servir y asistir en las tareas de la comunidad cristiana, como el cuidado de los pobres y la distribución de alimentos. A pesar de su aparente humildad, Esteban se distinguió por su gran fe y su valentía al predicar el Evangelio de Jesús. En un momento de gran tensión entre los judíos y los primeros cristianos, Esteban se enfrentó a la oposición feroz de los líderes religiosos judíos, quienes no podían refutar su sabiduría y el poder de los milagros que realizaba. Esteban, al ser acusado de blasfemia, fue llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, donde pronunció un discurso en el que relataba la historia de Israel y denunciaba la rebelión del pueblo contra Dios a través de la desobediencia. En su discurso, Esteban no solo reafirmó su fe en Jesús como el Mesías, sino que también acusó a los líderes judíos de rechazar la salvación de Dios a través de Cristo. Esto enfureció a los miembros del Sanedrín, quienes lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta su muerte. La muerte de Esteban marcó un hito en la historia cristiana, ya que se convirtió en el primer mártir en la iglesia, mostrando una devoción inquebrantable a la fe, incluso en medio de la persecución. La valentía de Esteban en su último momento, al pedir a Dios que perdonara a sus asesinos, refleja el carácter piadoso que aún hoy inspira a los cristianos. Esteban, descendiente de Benjamín, dejó un legado de fe, sacrificio y fidelidad que permanece como un ejemplo de valentía en la persecución. Saulo de Tarso, conocido más tarde como Pablo, también fue descendiente de la tribu de Benjamín, y su vida está marcada por una transformación radical. Originalmente un feroz perseguidor de los cristianos, Saulo fue testigo de la muerte de Esteban y aprobó la ejecución del mártir. Sin embargo, la historia de Saulo de Tarso cambió dramáticamente cuando, en su camino hacia Damasco para arrestar a más cristianos, tuvo una visión de Jesucristo resucitado. Este encuentro divino transformó a Saulo de perseguidor a predicador del Evangelio. A partir de ese momento, Saulo adoptó el nombre de Pablo y comenzó una serie de viajes misioneros que lo llevarían a través de todo el mundo mediterráneo, estableciendo iglesias y difundiendo el mensaje de Cristo. A pesar de ser de la tribu de Benjamín, Pablo rompió con las expectativas tradicionales de su pueblo y se dedicó completamente a la causa de Cristo, llevando el Evangelio a los gentiles, lo que provocó la expansión del cristianismo fuera de las fronteras de Israel. Pablo escribió muchas de las epístolas del Nuevo Testamento, en las cuales ofreció enseñanzas sobre la salvación, la justificación por la fe y la vida en Cristo. Su teología y sus enseñanzas han influido profundamente en la doctrina cristiana a lo largo de los siglos.
A través de su vida, vemos cómo la herencia de Benjamín, un pueblo conocido por su valentía y lealtad, se reflejó en Pablo, quien demostró una devoción apasionada por su misión, incluso enfrentándose a persecuciones y encarcelamientos. La transformación de Pablo de un enemigo de la Iglesia a su más ferviente defensor es uno de los relatos más impactantes de la historia cristiana. La vida de Esteban y Pablo ilustra cómo la tribu de Benjamín, a lo largo de la historia de Israel y del cristianismo, dejó un legado espiritual duradero. A través de la valentía de Esteban en el martirio y la incansable predicación de Pablo, la tribu de Benjamín se destacó por su fidelidad y su influencia espiritual, no solo en los tiempos del Antiguo Testamento, sino también en la expansión del cristianismo. A pesar de los momentos de oscuridad, como la guerra civil entre las tribus de Israel, Benjamín desempeñó un papel clave en el cumplimiento del plan divino. El legado de Benjamín, a través de figuras como Esteban y Pablo, demuestra cómo la fidelidad a Dios y la valentía en la fe pueden superar los momentos de adversidad y cambiar el curso de la historia. Ambos, aunque provenientes de una tribu pequeña, tuvieron un impacto global, mostrando que incluso aquellos que parecen ser pequeños o insignificantes en los ojos del mundo pueden desempeñar un papel crucial en los planes de Dios. La tribu de Benjamín, aunque pequeña en términos de población, dejó una huella profunda en la historia de Israel. Su destreza militar, su valentía en la lucha y su capacidad para resistir adversidades la convirtieron en una de las tribus más importantes a lo largo de los años. La historia de Benjamín está marcada por su persistencia, resistencia y capacidad para superar momentos de conflicto, lo que refleja la fortaleza espiritual y física de sus descendientes. A través de los altibajos de su historia, la tribu de Benjamín continuó siendo un pilar esencial para la nación de Israel. Desde sus primeros días en la tierra prometida, la tribu de Benjamín se distinguió por su habilidad en la guerra. En los relatos bíblicos, Benjamín es representado como una tribu guerrera, famosa por su destreza con el arco y la flecha. De hecho, en el libro de Jueces, se menciona que los benjaminitas eran expertos en el uso del arco, tanto con la mano derecha como con la izquierda, lo que les daba una ventaja táctica en el campo de batalla. La habilidad de los benjaminitas en el combate, especialmente en las batallas organizadas, los convirtió en una fuerza formidable dentro del ejército de Israel. Además de sus habilidades con el arco, la tribu de Benjamín jugó un papel crucial en muchas de las luchas por la tierra prometida, defendiendo a Israel de las amenazas externas. Aunque las otras tribus de Israel también lucharon con valentía, la tribu de Benjamín, al estar ubicada en una región estratégica, a menudo se encontraba en el centro de los conflictos militares. Esta posición, junto con su destreza militar, hizo que Benjamín fuera esencial para la defensa y expansión de Israel. La capacidad militar de la tribu de Benjamín también se destacó durante los periodos de conflicto interno, como el registrado en el libro de Jueces, cuando Benjamín casi fue aniquilada durante una guerra civil con las demás tribus de Israel. A pesar de estar al borde de la extinción, la tribu de Benjamín mostró una increíble resiliencia y sobrevivió a la crisis, lo que es testimonio de su fuerza y determinación. A lo largo de la historia, la tribu de Benjamín mostró una capacidad notable para persistir, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Uno de los momentos más desafiantes en la historia de la tribu ocurrió durante el periodo de los jueces, cuando un incidente trágico provocó una guerra civil entre Benjamín y el resto de las tribus de Israel. Este conflicto casi llevó a la desaparición de Benjamín, pero a pesar de la devastación, la tribu resistió y se recuperó.
La historia de la guerra civil en los días de los jueces es especialmente relevante, ya que revela la perseverancia de Benjamín frente a la adversidad. Aunque el resto de Israel votó para exterminar a Benjamín como castigo por el crimen cometido por algunos de sus miembros, la tribu no solo sobrevivió, sino que se restableció. La capacidad de Benjamín para superar una crisis tan grave muestra la fortaleza interna de esta tribu y cómo, a pesar de las pruebas más duras, pudo mantenerse firme. Este episodio también resalta la importancia de la unidad, ya que, a pesar del casi aniquilamiento de la tribu, las otras tribus de Israel, en última instancia, decidieron restaurar a Benjamín, permitiéndole recuperarse y continuar siendo parte integral de la nación. La perseverancia de Benjamín no solo fue física, sino también espiritual, ya que la tribu siguió siendo un baluarte de lealtad a Dios a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos y las pérdidas sufridas por la tribu de Benjamín, esta tribu continuó siendo una parte esencial de la historia de Israel. A lo largo de los siglos, Benjamín se mantuvo firme en su lugar dentro de la nación, incluso durante tiempos difíciles. La tribu de Benjamín fue testigo de la transición de Israel desde la época de los jueces hasta la monarquía, y estuvo presente en los eventos clave que marcaron la historia del pueblo de Dios. Una de las figuras más destacadas de la tribu de Benjamín fue Saúl, el primer rey de Israel, quien fue ungido para liderar a la nación en un momento crucial. A pesar de las fallas en su reinado, Saúl fue una figura fundamental en la historia de Israel, y su liderazgo mostró la importancia de la tribu de Benjamín en los momentos decisivos de la historia de la nación. Además, la tribu de Benjamín continuó teniendo una influencia significativa en la vida política y espiritual de Israel. En tiempos de guerra, Benjamín estuvo en la vanguardia, defendiendo la nación de las amenazas externas. En tiempos de paz, la tribu jugó un papel importante en la consolidación de la unidad de Israel y en la construcción de una identidad nacional fuerte. La tribu de Benjamín, a pesar de ser pequeña en comparación con otras tribus de Israel, tiene un significado teológico profundo dentro de la narrativa bíblica. A lo largo de la historia de Israel, Benjamín representó la resistencia, la fidelidad y la restauración, y su historia tiene lecciones valiosas que resuenan en el plano espiritual. La tribu de Benjamín, a través de sus luchas y victorias, refleja aspectos importantes de la fe y el plan redentor de Dios, mostrando que incluso en medio de las adversidades, Dios puede obrar maravillas a través de los más pequeños y humildes. Una de las características teológicas más notables de la tribu de Benjamín es su simbolismo como representante de la firmeza y la resistencia. A lo largo de su historia, la tribu enfrentó momentos de gran dificultad, como la casi aniquilación durante la guerra civil en los días de los jueces, pero, a pesar de ello, Benjamín se mantuvo firme. En muchos aspectos, la tribu de Benjamín encarna la idea de que, a pesar de los obstáculos, aquellos que permanecen fieles a Dios y a su plan son los que finalmente prevalecen. En el contexto teológico, Benjamín representa una roca sobre la que se puede edificar la fidelidad a Dios. Aunque la tribu de Benjamín pasó por pruebas y tragedias, como la casi desaparición de su gente en tiempos de los jueces, su resistencia a la adversidad es un testimonio del poder de la perseverancia y la lealtad a Dios. La firmeza de la tribu, incluso cuando todo parecía perdido, sirve como una lección sobre cómo la obediencia a Dios puede llevar a la restauración, no solo a nivel personal, sino también colectivo. A lo largo de la historia de la tribu de Benjamín, la redención se presenta como un tema central. Benjamín, al haber sido casi destruido durante la guerra civil,
es un claro ejemplo de cómo Dios puede traer restauración incluso a las situaciones más desesperadas. Esta narrativa de redención teológica subraya el hecho de que, a pesar de las consecuencias del pecado y la desobediencia, siempre existe la oportunidad de restauración a través del arrepentimiento y la gracia de Dios. La historia de la tribu de Benjamín se entrelaza con el concepto de redención en el sentido de que, aunque fueron castigados por su pecado y enfrentaron casi la destrucción, Dios, en su misericordia, les dio una segunda oportunidad. A través de la restauración de Benjamín, Dios demuestra que, independientemente de las caídas de la humanidad, siempre hay una oportunidad para la restauración y la redención cuando se regresa a Él. Este proceso de restauración no solo implica un retorno físico, sino también una renovación espiritual. En el caso de Benjamín, esta restauración se dio no solo en términos de población, sino también en términos de su lugar en la nación de Israel y en el cumplimiento de los planes de Dios para el pueblo. La tribu de Benjamín tiene una conexión profunda con la genealogía del Mesías, ya que fue a través de esta tribu que surgieron figuras clave en la historia de Israel, como el rey Saúl y el apóstol Pablo, pero, más importante aún, la tribu de Benjamín está vinculada al cumplimiento de la promesa mesiánica. Aunque Benjamín no fue la tribu de la que surgió el Mesías directamente, ya que Jesús nació de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín desempeñó un papel importante en la historia redentora de Israel. En el plano profético, se espera que la tribu de Benjamín, junto con las otras tribus de Israel, participe en los eventos finales del plan de Dios para la humanidad. En Apocalipsis, se hace mención de las 12 tribus de Israel, y Benjamín está incluido en la lista de las tribus que serán restauradas en el reino celestial. Esta conexión con la restauración final y la obra redentora de Cristo muestra que, aunque Benjamín fue una tribu pequeña, su papel es crucial en la historia de la salvación. El legado de la tribu de Benjamín no solo está relacionado con su capacidad para resistir y perseverar en las pruebas, sino también con su contribución a la genealogía espiritual y profética que culmina en la venida del Mesías. La tribu, aunque marcada por luchas y fracasos, es parte integral del plan divino de redención, que se manifiesta no solo en la vida de sus descendientes, sino también en la restauración final que Dios tiene preparado para su pueblo. La tribu de Benjamín, a lo largo de su historia, ha jugado un papel fundamental en los eventos clave de Israel, desde la conquista de Canaán hasta la época de los reyes. Sin embargo, el destino de la tribu de Benjamín no terminó con los relatos históricos del Antiguo Testamento. De hecho, la tribu de Benjamín tiene un futuro profético significativo que se extiende más allá de la época de los jueces, los reyes y los tiempos de los apóstoles. En esta unidad, exploraremos el destino profético de Benjamín, su papel en el regreso de los judíos y su legado contemporáneo, que continúa influyendo en la historia de Israel hasta el día de hoy. En el libro de Apocalipsis, la tribu de Benjamín es mencionada como una de las 12 tribus de Israel que tiene un lugar asegurado en el reino celestial. Este destino profético refleja la importancia perdurable de la tribu en el plan divino para el pueblo de Israel. A pesar de los desafíos, las luchas y las tragedias que Benjamín enfrentó a lo largo de los siglos, la tribu sigue siendo una parte integral del pueblo de Dios, con un lugar designado en la restauración final de Israel. Apocalipsis 7, versículo 8 menciona a la tribu de Benjamín como uno de los grupos que serán sellados durante los eventos del fin del mundo, lo que indica que, a pesar de las dificultades que la tribu ha enfrentado, su papel en la historia y en el futuro del pueblo de Israel está asegurado.
El hecho de que Benjamín esté incluido en la lista de las tribus restauradas subraya la fidelidad de Dios a su pueblo y muestra que incluso las tribus más pequeñas, que parecían haber quedado atrás o ser olvidadas, tendrán un papel clave en el cumplimiento de las promesas divinas. Este futuro profético también señala que, a pesar de las pruebas que la tribu de Benjamín ha soportado a lo largo de los siglos, su legado será redimido y restaurado en la consumación final del reino de Dios. La tribu será parte de la herencia eterna y su influencia perdurará en la nación restaurada de Israel. La tribu de Benjamín, al igual que las otras tribus de Israel, tiene un papel clave en la restauración de Israel en los tiempos modernos. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, ha habido un renacimiento del pueblo judío en su tierra prometida. En este regreso, aunque las tribus originales ya no existen de forma estricta, el legado y la influencia de cada una siguen siendo significativos. Benjamín, en particular, sigue teniendo una presencia activa en la vida política y espiritual del pueblo judío. Jerusalén, la ciudad más importante de Israel y el centro espiritual de la nación, está situada dentro de los territorios que históricamente fueron parte de la tribu de Benjamín. Esta ubicación simbólica subraya la importancia de la tribu en la restauración de la nación de Israel. El retorno del pueblo judío a su tierra, la reconstrucción de Jerusalén y el renacimiento de la nación moderna también están relacionados con la promesa de restauración que se cumple no solo a nivel político, sino también espiritual. Benjamín, como parte de ese proceso, sigue siendo una tribu que tiene un lugar en el regreso de los judíos a su tierra, tal como se profetizó en las Escrituras. Este regreso también tiene un paralelo en el futuro espiritual de la tribu. A medida que los judíos regresan a su tierra y reavivan su fe, la tribu de Benjamín sigue siendo representativa del papel de Israel en los tiempos finales, cuando las 12 tribus se reunirán en la bendición de Dios. La tribu de Benjamín sigue influyendo en la identidad cultural y religiosa de los judíos en la actualidad. A pesar de que las tribus de Israel ya no se identifican claramente de la misma manera que lo hacían en los tiempos bíblicos, el legado de Benjamín continúa a través de sus descendientes y la historia que dejó atrás. Su contribución a la fundación del reino de Israel, tanto en la antigüedad como en tiempos modernos, demuestra que el pueblo de Benjamín sigue siendo una parte vital de la nación judía. El apóstol Pablo, descendiente de Benjamín, sigue siendo una figura central en la historia cristiana y en el impacto del cristianismo en el mundo. Su vida y ministerio, que comenzaron con una conversión dramática, muestran el poder de redención que ha caracterizado a la tribu de Benjamín desde los días de los jueces. A través de figuras como Pablo, la tribu de Benjamín también sigue siendo una parte del legado espiritual que ha influido en las generaciones posteriores, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Además, los descendientes de Benjamín continúan siendo parte de la cultura judía moderna, representando los valores de perseverancia, valentía y fe. La historia de Benjamín y su pueblo no solo se extiende a lo largo de los siglos, sino que también sigue marcando el presente y el futuro del pueblo de Israel, mostrando que las promesas de Dios son eternas y que incluso las tribus más pequeñas tienen un propósito divino. La historia de la tribu de Benjamín no solo es una crónica de su evolución como pueblo dentro de la nación de Israel, sino también una fuente de profundas lecciones espirituales que siguen resonando hoy. A lo largo de los siglos, Benjamín ha sido testigo de la misericordia de Dios, la restauración tras el fracaso, la perseverancia a través del dolor y el sufrimiento, y la fidelidad a la voluntad divina,
todo lo cual ofrece una valiosa enseñanza para los creyentes en todos los tiempos. En esta unidad, exploraremos las lecciones espirituales más significativas que la historia de Benjamín nos ofrece y cómo estos principios pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Benjamín es cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser instrumentos a través de los cuales Dios trae redención. La tribu de Benjamín sufrió gravemente en los días de los jueces, cuando casi fue aniquilada debido al pecado cometido por algunos de sus miembros. Este evento, tan trágico y devastador, podría haber significado el fin de la tribu. Sin embargo, Dios usó esta tragedia para traer un proceso de restauración y redención. Este episodio nos enseña que, aunque el dolor y el sufrimiento son parte inevitable de la experiencia humana, no son el final de la historia. A menudo, a través de las pruebas y dificultades, Dios trae restauración y renueva lo que parecía perdido. La tribu de Benjamín, al ser restaurada y recuperar su lugar en la nación, muestra cómo Dios puede transformar el sufrimiento en un testimonio de su gracia y poder redentor. Este principio también se refleja en la vida de muchos creyentes, quienes encuentran en sus luchas y sufrimientos una oportunidad para experimentar la sanación y la transformación divina. La unidad es otro tema clave en la historia de Benjamín, especialmente cuando la tribu fue casi destruida en el conflicto con las otras tribus de Israel. A pesar de las tensiones y divisiones internas, la tribu de Benjamín mostró una impresionante capacidad para unirse, no solo para sobrevivir, sino también para prosperar. Esta unidad no solo fue esencial para la restauración de Benjamín, sino también para la preservación de la nación de Israel en su conjunto. A nivel espiritual, esta lección de unidad es fundamental para los creyentes. La unidad en la iglesia y en la comunidad de fe es esencial para cumplir con el propósito de Dios. La historia de Benjamín subraya la importancia de la reconciliación y la restauración de las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, aun cuando las dificultades y los desacuerdos nos amenacen. Al igual que Benjamín se unió para sobrevivir y prosperar, nosotros debemos buscar la unidad en el amor de Cristo, ya que es en esa unidad donde encontramos fuerza y propósito. La reconciliación, como se vio en la restauración de Benjamín, es clave para la edificación de una comunidad fuerte en la fe. La historia de Benjamín también nos enseña que, aunque las familias pueden experimentar conflictos, desacuerdos y tragedias, siempre hay un propósito divino detrás de todo. La vida de Benjamín, marcada por la muerte de su madre Raquel, la preferencia de su padre Jacob y las tensiones con sus hermanos, podría haberse caracterizado únicamente por el sufrimiento. Sin embargo, Dios usó esas circunstancias difíciles para cumplir su plan redentor. Benjamín, aunque inicialmente una figura de dolor para su familia, se convirtió en una figura central en la historia de Israel, cumpliendo un propósito divino. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Que trascendió los conflictos familiares y personales. Esta lección es especialmente relevante para las familias de hoy, donde los conflictos y las dificultades son comunes. A menudo, cuando las familias enfrentan pruebas, los miembros pueden sentirse atrapados o desconectados de un propósito mayor.
Sin embargo, la historia de Benjamín nos recuerda que Dios está presente en cada parte de nuestras vidas, incluso en los momentos de lucha, y que Él tiene un propósito divino que puede llevar a la restauración y a la bendición. Dios usa nuestras familias y nuestras relaciones para cumplir su plan en el mundo, y aunque los caminos no siempre son fáciles, hay un propósito eterno detrás de todo. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, desempeñó un papel importante en la historia de Israel, tanto en momentos de conflicto como en tiempos de paz. Desde la conquista de Canaán hasta la monarquía, Benjamín estuvo presente en eventos clave que moldearon la historia de la nación. Esta unidad explorará el impacto de Benjamín en la historia de Israel, su participación en la conquista de la tierra prometida, su fortaleza militar y su influencia durante los tiempos de los reyes. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, la tribu de Benjamín recibió su porción de territorio, que se encontraba entre las tribus de Judá y Efraín. Aunque la tribu de Benjamín no fue la más grande en términos de población, su territorio, que incluía Jerusalén, fue de suma importancia estratégica. La ubicación de Benjamín en el centro de la tierra prometida lo colocó en una posición clave para la consolidación del reino de Israel. Durante la conquista de Canaán, la tribu de Benjamín se unió a otras tribus para expulsar a los cananeos de su tierra. La participación activa de Benjamín en las batallas y en la defensa de su territorio fue fundamental para asegurar que Israel pudiera establecerse firmemente en la tierra que Dios les había prometido. En el libro de Josué, se narra cómo las tribus, incluida Benjamín, lucharon para asegurar las tierras de la nación. La tribu de Benjamín, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, desempeñó un papel clave en la victoria sobre los pueblos enemigos y en la toma de posesión de Canaán. La tribu de Benjamín se distinguió por su destreza militar, especialmente en el uso de las armas. Se les conocía por su habilidad con el arco y las flechas, y en tiempos de guerra, los benjaminitas eran considerados guerreros formidables. En el libro de Jueces, se menciona que los benjaminitas eran expertos en el uso del arco y podían disparar flechas con una precisión excepcional, tanto con la mano derecha como con la izquierda. Esta habilidad les permitió ser efectivos en la batalla y hacer frente a los desafíos que enfrentaba Israel. Además de su destreza con las armas, la tribu de Benjamín también fue conocida por su lealtad y valentía en la lucha. En los periodos de guerra, los benjaminitas fueron fundamentales en la defensa de Israel y en las campañas militares para expandir y proteger el territorio. La tribu de Benjamín se convirtió en una parte integral del ejército israelita, proporcionando guerreros valientes y expertos en combate. Esta fortaleza militar permitió a Benjamín ser una de las tribus más influyentes, especialmente durante los tiempos de los jueces y en los primeros días de la monarquía. La tribu de Benjamín continuó desempeñando un papel importante durante los días de los reyes, especialmente bajo el liderazgo de Saúl, el primer rey de Israel, quien provenía de Benjamín. Saúl fue elegido por Dios para gobernar a Israel en un momento crucial, cuando el pueblo pedía un rey que los guiara en sus batallas contra los filisteos y otras naciones enemigas. La elección de Saúl de la tribu de Benjamín marcó un cambio significativo en la historia de Israel, ya que fue el comienzo de la monarquía. Aunque el reinado de Saúl estuvo marcado por su desobediencia a Dios, su ascensión al trono subraya la importancia de Benjamín en la política de Israel. Saúl representó a su tribu y a su pueblo en el más alto nivel, aunque su reinado finalmente fue rechazado debido a su falta de obediencia a Dios.
Sin embargo, el hecho de que Saúl fuera de Benjamín mostró que, a pesar de la adversidad y las dificultades, la tribu de Benjamín continuó influyendo en la política y en la dirección de la nación de Israel. Tras el reinado de Saúl, Benjamín también estuvo involucrado en los eventos que llevaron a la elección de David como rey. La relación entre David y los benjaminitas fue compleja, pero la tribu de Benjamín, aunque no siempre estuvo alineada con la casa de David, siguió siendo una fuerza importante en la historia de Israel. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Benjamín continuó siendo un componente vital en la administración del reino. Aunque las tribus de Judá y Efraín fueron más prominentes en términos de influencia, Benjamín seguía desempeñando un papel clave en la política y la estructura del gobierno de Israel. La proximidad de Benjamín a Jerusalén, la ciudad elegida por Dios como centro de adoración y gobierno, le dio una posición única para influir en los eventos importantes que afectaban a todo Israel. Durante el reinado de David y más tarde en el de Salomón, la tribu de Benjamín continuó siendo importante tanto en la administración del reino como en la defensa del territorio. La cercanía de Benjamín a la capital, Jerusalén, hizo que su influencia fuera esencial en los asuntos políticos y religiosos de la nación. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Benjamín ha dejado un legado duradero que sigue teniendo influencia tanto en el ámbito espiritual como cultural. Aunque Benjamín era una de las tribus más pequeñas, su impacto en la historia de Israel y en la expansión del cristianismo ha sido significativo. En esta unidad, exploraremos cómo el legado espiritual y cultural de la tribu de Benjamín se ha transmitido a través de generaciones, tanto dentro del pueblo judío como en el cristianismo, y cómo continúa siendo un modelo de fortaleza, fe y perseverancia. La figura más destacada de la tribu de Benjamín en el cristianismo es el apóstol Pablo, uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era descendiente de Benjamín, y su conversión radical al cristianismo cambió no solo su vida, sino también el curso de la historia cristiana. A través de su incansable trabajo misionero y sus epístolas, Pablo desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel, llevando el mensaje del Evangelio a los gentiles y estableciendo comunidades cristianas en todo el mundo mediterráneo. El legado de Pablo, un descendiente directo de Benjamín, subraya la importancia de la tribu en el contexto del cristianismo. La vida y las enseñanzas de Pablo continúan siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todo el mundo, y su transformación de perseguidor de cristianos a apóstol de las naciones es una poderosa ilustración de la redención que Dios ofrece a todos, independientemente de su pasado. Así, la tribu de Benjamín sigue siendo una parte integral del cristianismo, no solo a través de la figura de Pablo, sino también en el testimonio de su vida y obra que sigue influyendo en la doctrina cristiana hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, la tribu de Benjamín ha sido vista como un símbolo de fortaleza espiritual en medio de las adversidades. A pesar de los momentos difíciles, como la casi aniquilación de la tribu durante la guerra civil con las otras tribus de Israel, Benjamín mostró una increíble resistencia y capacidad para superar los desafíos. Esta fortaleza, tanto física como espiritual, es un testimonio del poder de la fe y la perseverancia. En la vida del cristiano, Benjamín puede servir como un modelo de cómo, a pesar de las pruebas, se puede permanecer firme en la fe. La tribu no solo sobrevivió a las dificultades, sino que también jugó un papel crucial en la historia de Israel, restaurando su posición y fuerza. En este sentido, Benjamín se convierte en un recordatorio de que,
incluso en tiempos de dolor y fracaso, Dios tiene un propósito redentor y puede traer restauración. La fortaleza espiritual de Benjamín nos enseña que la fe, incluso en los momentos más oscuros, es capaz de generar frutos duraderos. En la profecía escatológica, Benjamín sigue siendo parte integral de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. En el libro de Apocalipsis, las 12 tribus de Israel, incluidas las de Benjamín, se mencionan como parte del reino celestial, lo que subraya el propósito eterno de Dios para su pueblo. Esta inclusión de Benjamín en las promesas escatológicas muestra que la tribu, aunque pasó por tiempos de dificultad, tiene un futuro glorioso y un lugar asegurado en el plan divino. El hecho de que Benjamín siga siendo parte de las tribus mencionadas en los últimos tiempos es una indicación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A pesar de los desafíos que Benjamín enfrentó, su papel en la historia de Israel no ha sido olvidado, y su destino final está unido al cumplimiento de las promesas de restauración que Dios hizo a Israel. Esta promesa de restauración final, que incluye a la tribu de Benjamín, refleja el propósito divino de redimir a todo el pueblo de Israel y llevarlo a su cumplimiento en los últimos días. Aunque la identidad tribal se ha difuminado con el tiempo, el legado cultural de la tribu de Benjamín sigue vivo dentro de la identidad judía moderna. El pueblo judío, con su rica historia de resistencia, fe y restauración, se sigue viendo reflejado en la perseverancia de la tribu de Benjamín. La presencia de figuras clave como el apóstol Pablo, descendiente de Benjamín, y la influencia histórica de la tribu a lo largo de los siglos, continúa siendo un testimonio de la contribución única de Benjamín a la cultura y espiritualidad judías. La resistencia y fortaleza que definieron a Benjamín también resuenan en el pueblo judío contemporáneo, que ha enfrentado pruebas y persecuciones a lo largo de la historia. La nación moderna de Israel, en su restauración y renacimiento, sigue siendo un reflejo de la perseverancia y la fidelidad que Benjamín ejemplificó a lo largo de su historia. Así, la tribu de Benjamín no solo dejó una huella en los tiempos antiguos, sino que sigue siendo un símbolo de esperanza y fe en la cultura judía y cristiana actuales. La historia de la tribu de Benjamín es mucho más que una crónica de desafíos y supervivencia. A través de sus luchas, restauración y legado, Benjamín nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto y redentor. Desde la perseverancia de la tribu en tiempos de guerra hasta la influencia duradera de figuras como el apóstol Pablo, el legado de Benjamín sigue siendo un testimonio de fortaleza espiritual y fidelidad a la voluntad de Dios. Hoy, la tribu de Benjamín sigue siendo un símbolo de esperanza, recordándonos que, aunque nuestras circunstancias parezcan difíciles, siempre hay un propósito divino detrás de cada situación. Dios sigue cumpliendo sus promesas, y el legado de Benjamín nos invita a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Él tiene un propósito eterno para nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan conocer la historia de Benjamín y las lecciones espirituales que nos deja. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.